Bienvenidos, buenas tardes, feliz Navidad para todas las personas que nos están viendo. Buenas tardes, Ramiro, ¿te trajo algo, Papá Noel? Hola Fede, sí, me trajo. ¿Qué te trajo? Me trajo ropa, Lo que habías pedido la semana pasada. lo que había pedido la semana Espectacular. pasada, así que estoy muy contento. Y no sé si me trajo algo más en la casa de alguna otro familiar. Viste que Papá Noel sí, te llega. deja cosas no solamente Ay, en tu encima casa. vos sos Entre Ríos. Claro, y yo boludo. tengo familia desperdigada por ahí. Claro, vos la pasaste acá y no sabés si te llegó a Gualeguaychú. Claro. Tenemos el video de Papá Noel de Gualeguaychú, eso. deberíamos pasarlo. Vamos a darle un video tiempo a nuestra de- producción para que lo busque. Lo va a buscar. Amerita pasarlo. Amerita Hoy para amerita pasarlo. pasarlo. Hoy, Sí. 26 de diciembre, a unos días del natalicio del niño Jesús, el programa de hoy va a ser sobre la historia de Jesús. No. No, mentira, Sí, mentira. sí, se acabó Va a la ser- política. Se terminó. Va a ser un programa tranquilo, hablando un poquito del año que pasamos, pero sobre todo del año que se viene, ¿no? Algunas proyecciones. Ya les dijimos hace poquito que nosotros no nos vimos venir a Milei, no nos vimos venir este año, mucho menos le vamos a decir certezas absolutas del año que se viene, pero algunas líneas para que ustedes se lleven para la cena de Año Nuevo, si en Navidad el tío estuvo medio borracho y te estuvo tirando algunos factos y vos no sabías cómo responderle, quédate tranquilo, este es el programa para vos, vas a tener revancha el 1 de enero con los datos que vamos a estar trabajando en el día de la fecha. Muy bien, sí. Sí, vamos a hablar un poquito de esto. Proyecciones que uno podría preguntarse qué esperar para el año que viene, ¿no? Y también vamos a hablar de... hemos concluido, me parece, en los últimos programas que estuvimos haciendo, que el gobierno cierra el año. ¿Tenemos un último momento? Pongámoslo ahora, antes de que yo hable, antes de que yo diga cualquier cosa. Que Papá Noel nace literariamente y fantásticamente en Finlandia, de donde es originaria la planta Bodnia. Entonces, sabemos que si ellos tienen un Papá Noel y si llega a venir al río Uruguay, se le va a morir el Papá Noel, Se le va a que morir todos el lo Papá queremos, Noel. pero él se va a morir. ¿Por qué? Porque se va a tirar por la chimenea vienen las dioxinas y se le va a agarrar cáncer y chau Navidad. Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. Dos papeleras enormes verá, por la chimenea el gordo se mandará. ¿Estaba ahí, Ramiro? Sí, más allá de No, este remate es increíble, ¿no, que a Fe? veces Por los favor. adultos no cuidamos las palabras, Papá Noel no se va a morir. Buenísimo, y tenía razón, porque pasó hace 2 Yo días. estaba preocupado hasta no Hombre. escucharlo a Barili. Dije, ¿se va a morir? Se va a morir. Vos Pero- estabas ahí cantando atrás. No, Eras yo- un pequeño niño gualeguaychense bolchevique en contra de la inserción de Argentina al mundo de las papeleras. No, perdón. Yo no estaba, primero que nada, y no era una manifestación bolchevique. Que conste. Decíselo a Grinch, Porque si no, no boludo. voy a poder volver a Gualeguaychú. No era una manifestación bolchevique, era un reclamo ciudadano en contra de la contaminación de las papeleras que se instalaban del lado uruguayo, ¿no? Entonces había como un... Fue un quilombo, Fue un quilombo bárbaro. Fue un quilombo bárbaro, sí. Bueno, entonces Papá Noel claramente no se murió porque dejó regalos. Vamos. Bien. Y este año nos dejó también... Un año de mierda. nos dejó para aquellos a los que nos interesa la política muchas cosas para reflexionar y para empezar a pensar de qué manera se va a dar el año que viene también. Y yo traje, por lo menos de mi lado, no sé Fede, vos que preparaste, yo traje de mi lado dos grandes ideas fuerza Sí. que quisiera transmitir de lo que creo que va a pasar el año que viene en materia política. No, esto te va a hacer. No, no hagas eso a mí. No autorizo carpetazos, no autorizo. Pero vayamos con la número 7, Fede. A ver. Bien. Hace una semana ya salió el dato del resultado fiscal de lo que fue noviembre. Bien. Esto es... El resultado fiscal es básicamente lo que recauda, el balance entre lo que recauda y lo que gasta el Estado Nacional. Sí, ese es el primario. Es el primario, el financiero es también cuando vos le incorporás los intereses de deuda. Esto ha sido una noticia recurrente durante todo el año. Bien.
El gobierno ha apostado fuertemente a la estrategia de consolidar el superávit. ¿Y qué sucede, no? ¿Qué nos otorga eso para pensar el año que viene? Claramente no se negocia. Ya a esta altura es bastante entendible que el gobierno no estaría poniendo sobre la mesa en discusión tener superávit primario seguro y financiero. También es muy probable que apueste a consolidar esa cuestión. ¿Qué supone esto? Supone lo siguiente. Vamos con el último video, Fede. Este es un recorte de un analista muy conocido, Leandro Ciccarelli, hablando un poquito sobre el balance del año y lo que nos espera para el Tiene año un que gran viene. podcast. Para mí la clave de lo que viene está acá. No se escucha, Fede. El gobierno no solo logra el superávit fiscal, que es innegociable, sino que compra margen para que le sobre plata el año que viene. En condiciones normales, ni siquiera siendo muy optimista, al gobierno, con el trabajo sucio que hizo en la primera parte del año y con el compromiso que mostró en la segunda parte del año de mantener eso, el año que viene en condiciones normales le va a sobrar plata para darse el gusto de poder empezar a bajar impuestos. ¿Bien? Hay un problema ahí. Hay un problema ahí, ¿no? Porque hay plata el año que viene. El año que viene hay plata. Entonces se abre una incógnita, ¿no? Se abre un problema para el gobierno que para mí se juega en dos lugares. No sé, Fede, a ver si coincidís. En un plano más, digamos, teórico, si se quiere, como hasta de la ontología de Milei. ¿Qué es ¿no? ontología, Ramiro? Como la forma de ver el mundo que Ok, tiene Milei, ¿no? Ramiro, gracias. Eh, Porque mi vieja me ve y después me manda un mensaje. ¿Qué verga es ontología. ontología? Bien. La forma en la que Milei concibe la existencia de las cosas, ¿no? Esa visión bastante anarquista, digamos, en Sí. muchos puntos. Entonces, por un lado, plantea un problema en ese sentido para Milei, que es un problema, digamos, conceptual, que tiene su forma de entender la política, que Milei piensa que el gasto público, y por ende el déficit fiscal, vienen porque los políticos son malos, ¿no? Y es una demostración de la fortaleza absoluta del Estado. O sea, el Estado avanza sobre el individuo aumentando el gasto y aumentándole los impuestos, ¿no? Y es difícil de defender una posición como esa. A Bien. ver. Uno debería preguntarse, en realidad, lo contrario. ¿Qué Estado fuerte es aquel que, para solucionar un problema, una conflictividad social, reparte plata y aumenta el gasto? Es decir, en realidad el déficit fiscal, además de una irresponsabilidad, digamos, a la hora de la gestión, es un problema fuertemente político porque demuestra un gobierno que no tiene capacidad de resolver sus ¿Quién problemas, o de decirle a algún sector de la sociedad, a vos te toca perder, a vos te toca ganar, por ende, reparte para todos, ¿no? Sí. Si yo tengo una torta Sí. con 5 pedazos Ujú. y son 6 personas, y yo en vez de decirle a una persona que no le responde comer la torta, vos no vas a comer la torta, y yo asumir las consecuencias y bancar que esa persona no se va a comer la torta, agarro una tortita más grande y corto un pedacito más para que esa persona también coma, O le compro unos churros en Manolo. Manolo, pero me endeudo para eso, Claro. habla más de tu debilidad y de los buenos que están los churros de Manolo que de tu fortaleza. Porque si vos serías tan fuerte, no haría falta comprar los churros. Decís, vos a casa. Efectivamente. Entonces, por un lado no hay a nivel conceptual para Milei un horizonte en el cual si le sobra plata es legítimo gastar. Porque el gasto es simplemente el avance de la política sobre el individuo. Pero, Sí. si hay plata, si hay plata, si hay superávit, si hay superávit. quiere decir que si vos con el superávit bajás impuestos, de alguna manera sí estás diciendo a estos les bajo los impuestos. Si yo te bajo los impuestos de bienes rurales, por ejemplo, porque me sobra plata, Ujú. pero esa plata no la estoy usando, por ejemplo, para hacer política productiva o política industrial o política social, Sí. de alguna manera sí estoy diciendo, no, hay plata y yo desde el Estado digo quién se va a favorecer y quién va a comerla. Te me adelantaste. Ah, Te me adelantaste. Vamos con el número 9. perdón, es que yo tengo el pan dulce todavía en la... Ah, Sturzenegger festejando un tuit de Toto Caputo que te pido perdón.
declama, si se quiere, ¿no? El tema de la rebaja de importaciones, ¿no? De la rebaja de los aranceles a las importaciones. Sturzenegger diciendo se vienen más bajas de impuestos, los impuestos a la importación. Milei habiendo ido a la sociedad rural en su momento a prometer que no había nada más en el mundo que él quería que no fuera bajar las retenciones, ¿no? Es decir, una promesa abierta a, en algún momento en el que sobre plata en este país, dedicárselo a bajar retenciones y a bajar impuestos. Y a bajar, por ejemplo, impuestos a las importaciones, que tienen una consecuencia económica bastante, quizá en el corto plazo, en los precios de los bienes, positiva, pero en el mediano plazo, para el desarrollo industrial de un país, son malísimas, ¿no? Totalmente. Esto que hace que vos puedas comprarte un celu un poquito más barato, bastante más barato, la contrapartida de eso con un dólar barato es, por un lado, que vos perdés dólares porque estás comprando algo de afuera, y por otro lado, que no estás teniendo la capacidad de producirlo acá. En el caso que Argentina produciera celulares, justo este es un ejemplo medio complicado porque nosotros no producimos celulares. Porque el primero que me dice que Tierra del Fuego produce celulares, vamos a tener una discusión. ¿Vamos a tener una discusión? Sí. Pero la pregunta es, entonces, el gobierno tiene decidido qué demandas atender con el dinero que va a sobrar el año que viene, ¿no? Totalmente. Los del campo. El campo y los ricos. los porque importadores, ¿no? Los impuestos que van a bajar no creo que sean del IVA. O sea, estuvimos en las últimas semanas viendo cómo el gobierno festejaba, por ejemplo, la caída de los precios porque se habían abierto las posibilidades de comprar por la vía virtual en el exterior, Sí. ¿no? Diciendo qué barata que está la Play 5. Sí, eso no es medir inflación, aviso, Federico. ¿Cómo? Que eso no quiere decir que vos estás midiendo la inflación de que baja la inflación porque abrís la importación. No, seguro que no. Pero Pero es que Play 5 que te está claro que el gobierno estaba festejando no simplemente como un paso en su, digamos, en su proceso hacia una Argentina más libre, sino que era un logro efectivo, como la Argentina que proyectan está bastante cerca de eso, digamos, simplemente, ¿no? No hay un más allá de eso. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Vamos con el número 8 y ya damos pie a discutir el segundo vector en donde el 2025 puede ser un desafío para el gobierno. Sí, que, digamos, para introducir un poco la cuestión. Estamos diciendo, hay una decisión política del gobierno de dedicar ese esfuerzo que hizo la sociedad, digamos, ¿no? Porque es difícil no asociar la caída del déficit fiscal con el gran esfuerzo que ha hecho la sociedad, y decirle esfuerzo es casi hipócrita en realidad, porque es impuesto, digamos. Uno no quiere, digamos, que le pisen el sueldo, no quiere que los jubilados vivan mal, que las universidades no tengan plata ni para prender la luz, A ¿no? ver sí. Pero le va a dedicar ese esfuerzo a esos sectores a que ciertos sectores de la economía, ciertos sectores primarizados que ocupan poco empleo, tengan mayor aumento en sus márgenes de rentabilidad. Sin ningún tipo de garantía de que haya una contraprestación que vuelque en la sociedad. Pero vos te enfrentás con una sociedad que está acá, ¿no? Vamos con el salario real, promedio, registrado. Esto es importante, señora, que Registrado, usted está en la casa. Esto es menos del 50% de la economía Sí. que está en lo que uno se denomina vulgarmente en blanco, ¿no? A cierre del tercer trimestre de este año, estábamos rasguñando el mismo lugar donde estábamos en noviembre de 2023. Que fue cuando Milei ganó las elecciones con el 55% de los votos. En poder adquisitivo. En poder adquisitivo. Que poder adquisitivo, el salario real, se mide en base a cuántas cosas vos podés comprar con tu salario. Exactamente. Es decir, vos entrás al año que viene con una sociedad trabajadora que te está pidiendo un margencito más. Porque es muy difícil que la sociedad compre la historia de que ahora está mejor que cuando fue el proceso o el ciclo de elecciones el año pasado, si en realidad el sueldo recién está haciendo el catch-up con lo que perdió a fin del 2023. Le sumo a esa la imagen 6, que es la actividad y recaudación. Esto es una imagen de un informe de María del Poyeto que yo no logré conseguir, así que no me vi obligado a recurrir a un pantallazo del programa del señor Carlos Pagni, al cual respetamos muchísimo en este programa y ojalá algún día venga. Esto básicamente es la linita rayada que ves de manera que hace el corte vertical, es lo proyectado, ¿sí?
Tenés de enero 2022 a septiembre 2024, en donde vos ves que la recaudación, es decir, lo que el Estado empieza a recaudar, esto es sin la baja de impuestos que supuestamente va a hacer Milei, ¿no? Digo, si la actividad económica vuelve a subir y en septiembre de 2025 aumenta casi llegando al mismo que cuando arrancó Milei, la recaudación también aumentaría. La recaudación es lo que recauda el Estado, básicamente. Ahí también hay un tema que se vincula con lo que vos planteabas, Rama, que es el tema del superávit. Sí. Es decir, eso que están recaudando, ¿a dónde va a ir? O, en una pregunta alternativa, es bueno, si vos no vas a recaudar eso porque vas a dejar de cobrar un determinado impuesto. ¿Qué impuesto es el que vas a dejar de cobrar? ¿A qué sector? ¿Vas a dejar de recaudar el IVA para que el arroz que compra una persona en un barrio popular esté más barato? ¿O vas a dejar de recaudar un impuesto a las personas que tienen 5 propiedades? Totalmente, es que ahí me parece que está, y es llamativo que nadie de un sector opositor o que tenga un planteo más cercano a un discurso de redistribución del ingreso, etcétera, no esté discutiendo esto. ¿A dónde va a ir la renta que el Estado se va a ahorrar con el semejante hachazo que le pegó a la actividad económica y a los sueldos de la gente en el 2023? Es un buen comentario que yo lo vinculo con la imagen 1 que tenemos, que es acerca de la oposición que estamos teniendo y que se proyecta para el año que viene. A ver si tenemos la imagen, ahí está. Está. No la habías visto. Está de festejo. Están en cumpleañitos, ¿no? Si la oposición sigue en el cumpleañitos, esto va a estar un tanto difícil, hay que decirlo, ¿no? Porque digo, vos podés estar peleando contra alguien, así cuando se baja así un poquito, ¿no? No le clavás ahí un gancho, Sí. en el sentido metafórico y figurativo. Está difícil. Total, sí, efectivamente. Así que pasemos. ¿A qué imagen querés pasar, Ramiro? Me parece Para que proyectar un poquito lo que se puede venir el que viene. empezamos a plantear este primer eje, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, no sé cómo ponerle, el problema de la justicia distributiva, digamos, Sí. ¿no? El problema de a dónde va el esfuerzo de la sociedad ¿Cómo se reparte la torta? que se ha hecho en el 2024, cómo se reparte la torta. ¿A quién le toca Pero qué? eso no es solamente un problema discursivo para el gobierno, ¿bien? Es decir, yo no veo un gobierno, honestamente lo digo, no veo un gobierno que simplemente vaya a ir a bajar impuestos, ¿no? Yo sí creo que el año que viene, si triunfa una visión de gente que quiera ganar las elecciones del año que viene, el gobierno también va a tener que poner plata en la obra pública, va a tener que poner plata en mejorarle la calidad de vida a la gente. Y eso es difícil de entender, por lo menos a priori, así como el gobierno está seteado, ¿no? Es difícil de entender, es un desafío interno. Ahora también plantea un desafío externo, que es si el gobierno no avanza en este sentido y simplemente dice, bueno, ¿vieron que ustedes en el 2024 hicieron un refuerzo? Ahora, ¿sabes qué? Grobocopatel no va a pagar retenciones. No, viejo, no, me caes así. Efectivamente. Loco, no, pará. Esa persona a la que vos le exigiste tanto, envuelto en un discurso épico de que estábamos rescatando a la Argentina de una crisis terminal, de ser la villa miseria más grande del mundo y todas las cosas que dice Milei todavía, el año que viene tiene que hacer una cosa que nosotros hacemos por suerte hace bastantes años de forma continuada, que es agarrar una boletita, usted la pone en un sobrecito, tuc, la ingresa en una urna y eso se llama elecciones. Es difícil que pongan la cara o el logo del partido que los últimos 2 años te hizo vivir peor. Puede pasar. A ver, yo no digo que el gobierno no tenga sustento para decir que el año que viene le puede ir bien. Es más, yo creo que le puede ir muy bien el año que viene. El problema es, se empieza a plantear un problema que la oposición puede llegar a hacer, digamos, mucho énfasis ahí, que es que, y al fin y al cabo, entonces yo me rompí el alma para que a los ricos les perdonen impuestos. ¿Cómo es el tema? ¿No? O sea, Bueno, pero. ¿cuándo me toca a mí? Bueno, pero. Sos un tipo muy positivo, ¿no? Porque si el discurso libertario está lo suficientemente lubricado de una manera tal que la persona que
le rompieron el bolsillo en los últimos 2 años, diga, no, bueno, pero si le bajan el impuesto al rico, a mí me va a beneficiar, porque si el de arriba empieza a tener más dinero, derrama, y yo en algún momento voy a ir bien. Y la expectativa de esa persona se setea de manera tal que dice, bueno, no pasa nada, le bajaron los impuestos de los ricos, entonces yo me voy a ver beneficiado. Ujú. A mí se me ocurre que le puede llegar a pasar al gobierno lo mismo que le pasó a otro gobierno hace poquito. A ver. Vamos con la número 11. Esto Última pasó pregunta. 28 de diciembre de 2017, me lo acuerdo Buenos como días, si hubiera sido Marcia de ayer. Loca de la Política Online. Metas que se cambian no son metas, repitió usted, presidente del Banco Central, durante todo este año. Y la semana pasada, la anterior, Gustavo Cañonero recordaba que cuando Brasil implementó un cambio similar en la corrección de metas, el Banco Central de Brasil tardó 10 años en recuperar la confianza y la credibilidad. Me pregunto, y en particular se lo pregunto a usted, señor Peña, ¿qué cree que transmite a los mercados el hecho de que haya sido el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y no el presidente del Banco Central, quien haya enunciado las nuevas metas de inflación? Muchas gracias. Sí. A ver, creo Recorcholis. que, más allá del caso puntual, después pueden detallar ellos, creo que lo que tiene que transmitir esto es previsibilidad, confianza, de vuelta de mirar la película, de dónde venimos y a dónde Bien. estamos yendo. Pará. A ver. Pausame ahí porque. No puedo ¿Qué creerlo. foto está? Pará, ¿Qué no, fotito? no puedo creerlo, pará. El que está ahí a la derecha de todo. ¿Esto es Caputo? ¿Quién? ¿O no? ¿Es Caputo? No. ¿El de allá? Sí. Ah, claro. Esto está. ¿Y el pelado ese? Lo tengo visto. ¿Al peladito? Sí. ¿No es el que está ahora también? ¿Quién es? Sturr. ¿Schwarzenegger? ¿Cómo era? Starbucks. Schwarzenegger. Sturzenegger, ese es Sturzenegger. Ese es Sturzenegger. Ahí hay 4 tipos del gobierno de Macri que están en el gobierno de Milei. 2 están en el gobierno de Milei. Una cosa impresionante. Efectivamente, ¿qué es lo que Nos sucedió? cagaron, boludo, nos cagaron. Sí, estamos entrando en el segundo vector, que es en la dimensión humana, que es lo que hemos denominado el chocapalusa, ¿no? Cuando un gobierno la choca toda, Toda. todita. Eso le pasó al gobierno de Macri en diciembre del 2017. Ya. En gran medida, esto fue lo que concitó la caída de la confianza de los mercados, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? El Banco Central había fijado metas de inflación para el año 2018 y el año 2019. Y Marcos Peña dijo, mira, no. Vamos a ser un poquito menos pretenciosos. Y hizo cambiar las metas y lo anunciaron en una conferencia de prensa donde las autoridades del Banco Central fueron a la Casa Rosada a una reunión, a una conferencia de prensa en realidad, encabezada por el jefe de gabinete. Bien, Que la pusieron toda, Sturzenegger. efectivamente. O sea, como se dice en la calle, ¿no? Tenemos el número 12 donde Milei marca ahí el parteaguas del gobierno de A Macri. ver. Siempre fue muy enfático en esto. Si no construimos un acuerdo mayor, no hay Esa es la reta, reformas. perdón. No, pará. El 12. El que tiene pelo. Medio despeinado. Claro, están cambiados. El 13. Por lo tanto, eso del Banco Central Independiente es una quimera. Y si además quiero determinar a un socio, ustedes sabrán entender. Y que me vengan a hablar también de que quieren un Banco Central Independiente, lo que se llevaron puesto a un Banco Central en el 28 de diciembre del 2017. Todos tienen las manos sucias. Algunos con excremento y otros con sangre, y excremento. Bien. Hay 3 tipos de personas. La que tienen excremento en las manos, la que tienen sangre y excremento, ¿no? Nunca el que de las manos limpias. No, nadie tiene las manos limpias. No. Entonces, acá el gobierno de Macri, ¿por qué traigo esto? Bien, porque hoy el gobierno de Milei está descorchando y está festejando un año muy Bueno. positivo para su propia percepción sobre lo que hicieron. Bien, así estaba el gobierno de Macri en el 2017.
habiendo ganado la elección de medio término, ¿no? Habiendo ido muy bien. Sí. Y tomaron esta tan mala decisión, llevándose puesta en ese caso la independencia del Banco Central, que era para ellos uno de los caballitos de batalla de su gestión económica, ¿bien? Sí. Mucho de la previsibilidad del modelo Macri dependía de la credibilidad que tuviera su gestión económica, Sí. ¿no? Sí. Y también hubo, en ese fin de año del 2017, Otro tema, pero bueno, Sí. quiero hacer un pin acá, Ujú. porque me gustaría saber cuál es ese faro. O sea, si en Macri fue la independencia del Banco Central, ¿cuál es esa bandera que por la confianza, el exabruto que están teniendo en el triángulo de hierro que nos gobierna, los puede hacer flaquear? ¿No? Sí. Digo, ¿cuál es el Banco Central Independiente de Milei? ¿Qué tema es? ¿No? En lo discursivo, sin lugar a dudas, el tema de la inflación. Totalmente. Pero vamos a suponer que la inflación lo soluciona. Yo tiendo a pensar que hay otro pilarcito ahí, que es el tema de la corrupción asociada a la casta. Totalmente. Pero hablemoslo luego. Bien. Estabas por mostrar algo que también estaba haciendo el gobierno o los integrantes del gobierno de Mauricio Macri en el 2017. El gobierno muy de Mauricio, confiados. el gobierno de Mauricio en el 2017 se sintió poderoso y dijo, ¿saben qué? Hagamos una reforma previsional. Y sí. ¿Y saben qué? Ya que estamos holgados, comámosle un 20% de ingreso a los jubilados, ya que están total. Bien. Total, son un par de viejos que no hacen nada, se quedan en la casa. Totalmente. Y a mí la vieja de Recoleta, yo salgo y Mauricio. Exacto. ¿Qué terminó pasando? Un desastre. La ley pasó, la reforma previsional pasó, Sí. ¿no? Pero dejó, Como 14 toneladas de piedra. además de las 14 toneladas de piedra, una herida en el gobierno. Veamos a Larreta reflexionando sobre A eso. ver. Vamos con lo que sería el número 12. Este tipo sabe, ¿eh? Si no construimos un acuerdo mayor, no hay reformas. No hay. Y no es por un voto arañado, tipo el 2017 a las 6 de la mañana, que conseguimos por 2 votos la reforma de la fórmula previsional con las 18, no sé cuántas, 14 toneladas de piedra. Mirado en retrospectiva, aprobar la ley así, ¿de qué sirvió? Para muchos fue el principio del cambio de tendencia del gobierno de Mauricio. No funciona. No conseguimos, a partir de haberla conseguido así, que ningún opositor nos acompañe nunca más en nada. No es así. Tenemos que construir una... Bien. Este fue el segundo vector de caída del gobierno de Macri. El primero fue la confianza de los mercados. Derrumbó la confianza de los mercados. Este derrumbó su carácter dialoguista, ¿no? Sí. Es decir, el gobierno impuso esa decisión y hizo cualquier cosa para lograr que la reforma previsional pasara, a tal punto de que es cierto lo que dice Larreta, fue el comienzo de la construcción de ese espacio común de comprensión entre el kirchnerismo y sectores del peronismo más vinculados a Massa y a otros actores de la política, ¿no? Sí, pero de alguna Hay manera- riesgo de chocapalusa para Milei. Sí, pero yo no sé si es. Yo no sé si es esa bandera el tema de los consensos, ¿no? La que lo podría hacer caer la respetabilidad de la sociedad al gobierno de Milei, cuando es un tipo que hizo toda su campaña y de hecho su capital político está en el hecho de no tener consensos con la política, Sí. de alguna manera. Como que ahí me parece que hay una diferencia que seguramente en el contexto que llegaron los dos, digo, Macri y Milei al gobierno, son tan diferentes que es diferente por ahí lo que puede generar hoy. Hoy me parece que Milei no le genera ningún problema imponer algo en el Congreso o ni siquiera vetar directamente el tema universitario, más de un 2/3% de la Cámara. Sí, Digo, a ver, hemos dicho que algo que jugó muy a favor del gobierno de Milei ha sido la dispersión opositora, ¿no? El hecho de que también del otro lado no haya muchos puentes. En el 2017 al macrismo le pasó lo mismo. Jugar con una oposición fragmentada es mucho más fácil, porque vos tenés más posibilidades de que alguien esté dispuesto a negociar con vos algo. Y Algún que honestamente, otro radical ahí el perdido. gobierno de Milei tuvo mucho de eso, de ir a buscar a esos actores para que
o al menos le sostengan un decreto, le sostengan un veto. ¿Qué pasa si el gobierno tensa además ese margen que tiene en términos políticos de tal manera que haga que la oposición encuentre un punto nuevo de comprensión común y sostenido en el tiempo que le permita, por ejemplo, revertir un veto? Ujú. ¿Qué sucede en ese caso? ¿No? Total. Bueno, es un poco lo que plantea Pichetto. Totalmente. Que fue una persona que se planteó como dialoguista con la ley de bases, que le permitió sacar a la ley de bases a Milei, y que cuando hacen el tema del veto universitario, creo que fue ahí, que es que, bueno, que él dijo acá el gobierno se convirtió en el partido de la minoría, ¿no? Sí, sí, del bloqueo y Sí. del bloqueo y la minoría. Eso dijo Sí. Pichetto. Y entramos, me diste el pie. Te saqué una, te doy una, ¿eh? Me diste el pie. Entramos al tercer elemento al tercer pilar, digamos, de esto, lo que se viene en el 2025. A ver. Bien. Que es un año electoral, ya lo dijimos. Elecciones. El año que viene hay elecciones legislativas. Se renuevan 1/3 de la Cámara de Senadores y se renuevan la mitad de la Cámara de Diputados. ¿Quieren saber qué provincias votan senadores? A ver. Votan senadores la provincia de Entre Ríos, Sí. vota senadores la provincia de Chaco, de Santiago del Estero, de Salta, la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, la provincia de Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Provincias, digo, la mayoría ganó Milei en el balotaje. Sí. Es difícil encontrar una provincia en la que no haya ganado Milei en el balotaje, ¿no? ¿Sí? Si nos guiamos por eso, Milei se va a llevar todos los senadores de todo el país. Era un buen indicador. No quería decir en el balotaje, en la primera vuelta. En algunas sí. Porque en tu provincia no sé cómo le fue, pero en mi ciudad no ganó en primera vuelta. En mi provincia. Vos sabés que no recuerdo. Ah, me parece que sí. entrerriano arrepentido. No jugaba. Se acuerda de qué decía Marcos Peña en el 2017, pero no se acuerda de qué votó su provincia. Yo solo sé que yo no lo voté. Pero bueno. Eso no alcanza, Ramiro. Solo no alcanza. Bien. Bueno, vamos a concentrarnos no tanto en la Cámara de Senadores, vamos a concentrarnos en la Cámara de Diputados. ¿Qué sucede? Hay renovación de la Cámara de Diputados. Se vota media Cámara, ¿bien? Esto es verdad, ¿bien? Pero lo que hay que tener en cuenta, sí, muy claramente, es que cuando las cámaras se renuevan de a mitades, vos renovás bancas que ganaste, no en las elecciones anteriores, en las que hubo en el 2023. Renovás bancas que se ganaron en el año 2021. Ah, ahora entiendo todo. Claro. Las elecciones legislativas del 2021, esa de que le fue los barbijos. Sí, sí. ¿no? Que al gobierno de Alberto Fernández le fue. Vamos con la número 10. Darse un beso con Frankenstein. El gráfico número 10 nos muestra cómo salieron las elecciones del 2021. Yo tengo un leve sentimiento de que fueron malas elecciones para el Frente de Todos, buenas elecciones junto por el cambio. Por eso decíamos, che, por ahí el próximo presidente es el Calvo. ¿El quién? El Calvo. ¿Quién es? Nada. ¿Es Schwarzenegger? Vos sabés. ¿Schwarzenegger? No, vos sabés. Bien, ¿Quién sí. es? ¿Mi papá? El H. La reta. El H. Ahí va, ahí tenemos la 19. ¿Ves? Ahí está. 42%. Horacio ya estaba con el obelisco en la mano, revoleando, haciendo así, helicóptero. Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos que tener muy, muy presente que la renovación de bancas de la Cámara de Diputados juega contra este resultado. O sea que el que tiene más para perder es Juntos por el Cambio. Absoluta y totalmente. Y lo que tiene para ganar La Libertad Avanza, si repite el 42%, ponele, y no es tanto en el sentido porque los de Juntos por el Cambio ya están todos adentro, se los comía todos. Exacto. Prácticamente a todos, hay que ver algún que otro radical arrepentido. Vamos ahí. con la imagen Para 6% de la izquierda. que tiene la proyección. La izquierda fue una muy buena elección de la izquierda. Por favor, Miriam Bregman debe seguir festejando. Sí.
Vamos con el gráfico que proyecta de alguna manera. Esto es el diseñador, ¿no? Esto lo hice yo. Ay, ¿en serio? Impresionante. ¿Por qué no le mandé la Impresionante. captura? Es la pregunta. Yo no te voy a responder por qué no te mandé la Yo, captura. la verdad que tampoco, lo desconozco. Porque no puede. ¿sí? Pero Porque yo me voy a tiene un bozal legal. Yo me voy a esforzar en explicarlo. Se ve increíble esto. Así que no se queje. Usted. Más o menos. Yo te digo que... Se ve medio flojo, ¿no? Bueno, no pasa nada, che, no pasa nada. Vamos a jugar. ¿Qué podemos decir? A ver. ¿Qué podemos decir? Hoy en día, en términos de cantidad de bancas, 26 de diciembre de 2024. la Libertad Avanza tiene 39 diputados, el PRO 37, otros aliados de la Libertad Avanza tienen 8, la UCR Pro Milei, la que conduce de Loredo, tiene 20, la UCR de Lustó, que el bloque se llama Democracia para Siempre, tiene 12, la Coalición Cívica, Lilita Carrió, tiene 6 diputados, Encuentro Federal, Pichetto, tiene 16, Innovación Federal y Provinciales tienen 8 y 6, Unión por la Patria tiene 99 y la izquierda tiene 5. Este es el panorama hoy de la Cámara de Diputados. ¿Bien? Sí. ¿Qué sucede? De esa cantidad que tienen, hay que ver cuántas bancas cada bloque tiene en juego. Que son las que ganó en el 2021. Que son las que ganó en el 2021. Las imágenes que acabamos de mostrar. Y lo que vamos a ver es que los espacios en riesgo, o sea, con mayor riesgo de perder bancas, no son tanto Unión por la Patria, ni tampoco la Libertad Avanza, obviamente, sino que son sobre todo la UCR, la Coalición Cívica y el PRO. Sí, y sobre todo porque es difícil que a Unión por la Patria le vaya peor que en el 2021 siendo hoy oposición. A eso vamos. Cualquier medición de intención de voto da que una oferta peronista, indistinto del nombre que se le ponga, Sí, cualquier cosa. anda por el 33%. Difícil que no renueve de mínimo el 47% de los... Exacto. Es difícil que pierda. Es decir, el Congreso que va a tener Milei no va a ser mucho más favorable a él, o que depende bastante de lo que pasa ahí con USR. USR de Loredo lo considero de la Libertad Avanza, ya ese rancio. Totalmente. Pero USR de Lustó se pone en juego 9 bancas. Total. Rulitos está en un aprieto, más bien diría. Ojo. ¿O no? Ojito. Ojito. Exacto. Porque, ¿qué vemos, no? Proyectamos el resultado de 2021 Sí. para esta elección y además decimos que la Libertad Avanza, como hipótesis, se lleva el 20% de los votos del Frente de Todos. ¿Bien? Sí. Entonces distribuimos el resultado de 2021 en donde Juntos por el Cambio se llevó 65, Juntos por el Cambio más Milei se llevaron 65 bancas, Encuentro Federal e Innovación Federal 4, los provinciales 4, Unión por la Patria 50, la izquierda 4 bancas, ¿no? Eso fue el 2021. Sí. Proyectemos al año que viene, ¿bien? Sí. Que vos, para esa proyección, vos le estás diciendo, el Frente de Todos pierde 20% de los votos. de los votos de los que sacó en el 2023. Exacto. Perfecto. Es decir, en vez de sacarse un 33%, se saca un 28, 27%. Es una proyección bastante optimista para... Es una proyección muy optimista O sea, para el gobierno. Santiago ¿no? Caputo vendría acá y te daría un beso en el cachete. ¿sí? Acá estamos sobreestimando las capacidades del gobierno el año que viene, ¿no? Sí. Las posibilidades electorales. ¿Y con qué nos encontramos? Con un gobierno que pasaría de tener 39, un bloque oficialista, que pasaría de tener 39 bancas a 85. ¿Bien? ¿Sabes dónde va a estar Mauricio Macri si llega a pasar eso? Un PRO que de 37 va a pasar a 24, Pero ¿no? No este llega a las es muy 25. optimista. A los otros aliados de Milei se los come la Libertad Avanza, por eso suma alguna que otra banca más. La UCR Milei de 20 pasa a tener 12. Sí. La UCR de Lustó, bueno, se sostiene. Pero sí, vos No. igual ahí, de vuelta, este es el sueño húmedo de Mauricio Macri, que logre 24 diputados, 8. Ese es como es uno petizo. No, bueno, da así la cuenta. Si no llega a 25, se queda con 24. Está muy bien la cosa. Claro, va con una mano y media. Los votos valen medio ese. Bueno, en fin. Bien, y supongamos que los provinciales se quedan por ahí. Unión por la Patria pasa de 99 a tener 92 diputados.
Sí. Bien, es decir, esta Vélez. ¿A qué? Pero ¿qué es lo que importa? Importa la última columna. Sí. ¿No? Es decir, la capacidad de la oposición peronista y o de, y o de el bloque puro oficialista, es decir, la Libertad Avanza, el PRO y aliados y la UCR pro Milei, ¿bien? Sí. Si alguno de los dos tiene la posibilidad de tener quórum propio, Claro. es decir, de hacer funcionar la Cámara a expensas de que el otro no quiera, no importa, Sí. y sacar alguna ley, solo. Unión por la Patria no podría hacerlo, ¿bien? Ahora bien, la Libertad Avanza, con esta elección, vuelvo a insistir en esto, hiperoptimista, porque estaríamos situando que ese sector se saca en torno al... se lleva casi, sí, 40 y pico por ciento de los votos, ¿no? Arrasa. Arrasa la Libertad Avanza la elección, quedaría un escenario en donde el bloque oficialista no llega a las 127 diputados y diputadas que necesitas para tener quórum propio. Bien, queda en la puerta con 122, pero no llega. Es decir, ¿qué tenemos? Que aún en un escenario muy, muy, muy optimista, lo que queda de la gobernabilidad del gobierno de Milei depende de ese espinoso sector, digamos, escurridizo sector de los dialoguistas, ¿no? Eso me vuelve loco. Las fuerzas provinciales, el bloque de Pichetto, el bloque que responden a otros gobernadores o al peronismo de otras provincias y la UCR No me gusta de nada eso. Lustó. Es decir, todavía la foto, si bien la distribución cambia un poco, ¿no? Está más clara la dicotomía, la Libertad Avanza peronismo, la llave del quórum y por ende de la gobernabilidad en la Cámara de Diputados la va a seguir teniendo, sea cual fuera el resultado electoral, esos sectores, digamos, del dialoguismo. Es decir, el gobierno no se va a poder pasear desnudo la segunda mitad, aun cuando hagan una gran elección. Todos los caminos conducen a Miguel Ángel Pichetto. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, otra vez los destinos de este país en las manos de ese señor. Eso es este tercer vector que yo quería traer de lo que veo para el año que viene, ¿no? Hay que ver cómo se comporta el gobierno siendo un año electoral, hay que ver si es creativo o si no, pero de cualquier manera tiene un año por andar. Es difícil pensar que en este registro pueda mejorar muchísimo su percepción. Sí. Y su intención de voto, porque ha tocado, también tiene un techo propio, ¿no? Así como decimos, Unión por la Patria tiene un piso, sí. Bien, es muy difícil que saque menos del 20 y pico % de los votos. Es muy difícil que el gobierno pinche el techo de los 45 puntos. Bien. Y eso te deja un escenario como este. Bien. Excelente trabajo, Ramiro. Bien. La verdad, se nota de esos politólogos. Bueno, yo quiero pasar a el gráfico número 5. Que tampoco es un gráfico de mi autoría. Ni siquiera es un gráfico que conseguí. O sea, yo hago los cuadros y Es me critican un gráfico. y él le roba los cuadros a Pagni y está buenísimo. No entiendo bien cómo es. Están los incentivos están mal puestos acá. Pero bueno, la voy a dejar pasar. Se ve mucho mejor que tu tablita. ¿Qué estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es la inflación hasta este año, noviembre del 24, y una proyección de también del proyecto. ¿Marina o Mariana? Marina. Marina, yo, perdón, tengo un poco de dislexia. Perdón, Marina. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos en las barritas celestes es la inflación mensual, la que vos te enterás todos los días. Pero la que es interesante es la variación interanual. Es decir, por ejemplo, en mayo, si no veo mal, o en mayo-julio, hubo un 289% menos de inflación con respecto a... Perdón, no menos de inflación. Una variación de 289% entre entre julio del 24 y julio del 23. Sí. De un año al otro, la inflación cayó rotundamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona cuando estábamos viviendo el proceso o el ajuste de Milei, veíamos y teníamos para comparar,
che, el año pasado, a esta altura, la inflación era un caos, era un problemón, ¿no? Y cambió radicalmente. Eso, y lo que va a ir proyectando es que va cayendo cada vez más la variación interanual. ¿Por qué? Porque ya en el momento se vuelve enero del 25 y la inflación con respecto a enero del 24 es menor. ¿A qué voy con esto? Y es un poco lo que hablábamos en el programa pasado también. En algún momento la demanda de bajarme la inflación empieza a normalizarse como dado, ¿sí? ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos porque es un proceso subjetivo de las personas, de cómo racionalizan la política. Ahora, lo que sí sabemos es que si la baja inflación comienza a mantenerse en un 2% mensual, que es lo que proyecta la consultora, ya esa variable de alguna manera se congela. Ya la virtud o el colchón de la opinión pública de Javier Milei podría ser más fácilmente perforable, ¿sí? Porque esto va acompañado de el gráfico 4, que es el índice de confianza que tiene el gobierno de Milei de la Itela, en el cual vemos que está terminando el año con muy buena expectativa de un alto porcentaje de la población. Si vemos el gráfico 4, vamos a poder encontrar que la gente, a pesar de que está terminando el año, de que por ahí el poder adquisitivo no mejoró tanto, igual, como vemos, para diciembre del 24 hay un 46% de confianza del consumidor. Es decir, la expectativa de que la cosa va a ir mejor. El índice de confianza en el consumidor lo que plantea es si estás bullish o si estás bearish, ¿no es la otra? No tengo idea, porque yo no soy Carlos Maratón. Si estás optimista o si estás barrani, si estás optimista o si estás pesimista, ¿no? Sí. Y vemos que la expectativa es muy alta. O sea, el gobierno de Milei cae estrepitosamente en diciembre del 23 en 40, termina en 46. Esto quiere decir que la confianza y la opinión pública, que recordemos, es el único colchón de gobernabilidad que tiene Milei. Esto hay que repetirlo, digo, no es que tiene un congreso fuerte, no es que tiene un aparato sindical fuerte, no es que tiene grupos empresariales que lo van a bancar a muerte. Su capital político está en la opinión pública, por lo tanto es muy importante qué pasa en la opinión pública para saber cuánta gobernabilidad va a tener. Porque si él tiene muy buena opinión pública, De Loredo no se puede entregar tan fácil a lo que quiera Milei. Si Milei empieza a caer en su confianza, si empieza a caer la opinión pública y la imagen del presidente, De Loredo tiene más incentivos para soltarle la mano y no regalarle todas las leyes. Esto básicamente va a condicionar bastante el año que viene. Y sobre la confianza es lo que me interesa hablar. Porque si bien la inflación, que es un problema desde de mínimo 2008, podemos reconocer. La inflación. Sí. Cuando se... Este nuevo ciclo, ¿no? Este nuevo ciclo inflacionario, sí. O sea, este nuevo ciclo arranca a hacer una demanda en el 2008, que empieza a subir la inflación. Cristina termina con un 25% de inflación. Macri la duplica, 50%. Alberto, en sus 3 años de gobierno, la duplica de vuelta a 100%. Como en sus 3 años de gobierno. Massa, en el último año, en su año de gestión, la vuelve a duplicar a 200%. Milei la baja a 25%. Si el año que viene es como lo proyectado y se mantiene una baja del 2%, va a tener una inflación del 25%. Es decir, como terminó Cristina. Y si logra eso, es muy bien visto por la sociedad. O sea, Sí. es un gran logro de Milei. Pero no todo es color de rosas, porque creo que no sé cómo decirlo, un naipe, en un castillo de naipe, que si lo tirás se cae el castillo. Sí. ¿Me seguís con la figura? Un castillo de naipes. Un castillo de naipes, si vos sacás una carta, Ujú. se cae todo. Depende de cuál carta. Depende de cuál carta, Como el Shenga. como el Shenga. Entonces la clave está en saber cuál es esa carta que podría... estamos viendo ahí la pelea. ¿Cuál es esa carta que podríamos hacer? A ver, dale, perdón un poquito. ¿Cuál es la carta que al caer haría caer la confianza del gobierno de Milei y por ende complicaría mucho la gobernabilidad de Milei? Yo tiendo a pensar que uno es la corrupción, ¿no? Porque
vos me dirás, che, pero ya hubo muchos casos de corrupción y eso no se vio, no repercutió en la imagen de Milei. Sí, pero, digo, ¿por qué no se repercutió? Porque de alguna manera Milei logró esquivarle y decir, no fui yo, ¿no? La de Ramón Díaz. Yo no. Yo no. Y de alguna manera esa idea de anticasta siguió vigente. Porque no era Milei el que dejaba las huellas en el acto de corrupción. La gran pregunta ahí está, ¿hasta cuánto dura? Digo, ¿hasta cuándo es un funcionario? 20 funcionarios corruptos, ¿hasta qué punto llega, che, bueno, no, bueno, este tipo también es corrupto? Sí. Ahí hay una disyuntiva, digo, eso seguro que entra en juego para el año que viene. ¿Y por qué hablamos de esto ahora? Y porque básicamente en esta semana vimos, estas últimas 2 semanas, 3 semanas, 3 casos muy icónicos de corrupción, así burdos, ¿no? Uno, el senador que le votaba las leyes a Milei y fue electo por Unión por la Patria, que viajó a Paraguay con un vueltito. Un vueltito de $250.000 en su mochila, ¿no? Bueno, es un caso de corrupción. Es burdo, es boludo. Pensá que ese señor se ganó la plata honestamente y la está sacando en una mochila, ¿no? Porque además, si te ganas 200 lucas verdes, no hace tan boludo de viajar con una mochilita. También si te chorean. Eso tipo. Bueno, no importa, no importa. Lo pensaba el otro día, boludo. A mí me da miedo salir con 20 lucas y este hijo de... ¿Por qué tiene un montón de más? ¿Y dónde? Bueno, no importa dónde sacó. Ya sabemos dónde sacó. Bueno, no importa. Otro caso de corrupción es el de Cristian Ritondo. ¿Cómo? ¿Cristian Ritondo? Sí. ¿Lo conoces? Lo tengo visto. ¿Tenés el señor de Pro? Sí. Sucio, como una papa. Okay. Le encontraron sociedades offshore y departamentos en Estados Unidos al nombre de la mujer. Es empresaria la mujer. Sí, empresaria del Estado, básicamente. Bueno, esta es una bala que por ahí le toca un poquito más de lejos, por más que es oficialista, que le vota todo lo que quiere Milei y que haría cualquier cosa para ayudar a Milei. Envuelto en un escándalo de corrupción que todavía no está tan escándalo. Y hace unos días Hugo Alconada-Amón, tenemos la noticia ahí, si la producción nos acompaña, saca una nota denunciando a Andrés Vázquez, que es el director de la DGI, que es básicamente la oficina encargada en el gobierno de controlar a los que evaden impuestos y perseguirlos. O sea, para. Vos me estás diciendo que la persona encargada de que la gente no evada impuestos está siendo investigada por evadir impuestos. Investigado es una forma de decir, investigada por un periodista, porque usted muy bien sabe que la justicia en este bendito país está un tanto complicada, ¿no? Okay. Entonces, pero sin embargo, Hugo Alconada-Amón escribió una nota en La Nación, no en página 12 o en 678, en La Nación. Cuca Macuca. Claro. Hugo Alconada-Amón, periodista serio, denuncia de que este tipo, Andrés Vázquez, repito, de la DGI, tiene sociedades en el exterior y compra 3 inmuebles en Estados Unidos de al menos $2 millones. ¿Cada uno? ¿Sabes que no sé? Habría que preguntarle a Hugo. ¿Tenés el número? Porque no sé si te entra en la mochila de Quader. No, estoy seguro que no. Pero estos tipos no tienen tanto problema. Y vos me decís, bueno, Fede, pero por ahí Andrés Vázquez, que trabaja hace años en el Estado, se la hizo honesto, qué sé yo, por ahí se ganó la Kini, ¿viste? Y el tipo se fue a comprar las cosas a Miami. Más bien no. O por ahí sí se lo hizo honestamente. Porque acá no acusamos a nadie hasta que se muestre lo contrario. Pero se olvidó de declararlas a la oficina de anticorrupción. Es decir, ahí estamos. Andrés Vázquez, nuevo jefe de la DGI, compró a través de esa sociedad del exterior 3 inmuebles en Miami por $2 millones que no declaró en la oficina anticorrupción. Claro. Ahí están los edificios, mirá. Pero capaz que se olvidó, ¿no? Porque ¿no te pasa que te olvidás de declarar un par de departamentos a vos? A mí me pasa a veces que me olvido de pagar el monotributo, boludo. Claro. O el agua. Claro. O el agua. O el agua. Fucking agua. No digas nada, no digas nada a la persona. Contá el agua, contalo que el agujero fiscal que le has hecho al Estado. Dale, contalo. Así la gente te escucha. Escucha la irresponsabilidad de nuestro conductor. A ver. Miau, 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 miau. Yo lo voy a contar. No. Yo lo voy a mandar al frente. Mi amigo
tiene una deuda millonaria con AISA. No es millonario. Hace Ya tengo el cupón de pago. 6 años. Estoy esperando que me cierre la tarjeta para poder pagar, loco. Hace 6 años que debe el agua y la quiere tarjetear. Pero, ¿yo cuántos años tengo? 25. 25. ¿Y decís cuánto vivo solo? 6 años. ¿Cómo 6? No, entonces no. Las deudas no se heredan, loco. Bueno, no sé. Igual AISA. estoy regulando todo. Señor Aiza, no me corte el agua, por favor, se lo pido. Somos amigos, yo la voy a pagar. Estoy esperando que me cierre la tarjeta. De hecho, cierra hoy. Bien. Bueno, Mañana mínimo estoy pagando el cupón de pago que ya hice. Boludo, chabón, se robó 2 millones. Se me están acusando a mí de 500 lucas de mierda del agua, loco. Por favor. discúlpame, yo no represento a AISA, negro. ¿Qué querés que te diga? Pagá como pagamos todos. Puta, loco, 2 millones de dólares, boludo. 2 millones de dólares. Capaz no lo robó. Es verdad lo que dice nuestra compañera. O por ahí es narco. ¿Te parece que No, por ahí no lo robó, por ahí se lo dio pagado el narco. ¿Te parece que terminamos nuestra reflexión sobre lo que se viene para el año que viene? Me cortaste en el medio, loco. Ah, sí. Me interrumpiste. Una acusación directa hacia mi persona. Me exponés que tengo una pequeña deuda que será pagada en módicas cuotas. Y. ¿Para qué no pediste cuota? Un garca, loco. Bueno, en fin. Esta es la cara. Esta es la cara del déficit fiscal. Esa. Qué típico de puta. No me lo esperaba, Federico. Qué hijo de puta sí. Pero... Bueno, entonces. ¿Alguien más está acusado de corrupción? A ver, contame, dale. ¿Alguien más? ¿Hay? Mira, que yo sepa, no. Bueno. Tenemos una deuda también. Pero esa no la vamos a contar porque yo no la tengo, en realidad la tengo una amiga. Bueno, entonces. Las balas están pasando cerca, yo diría. Pero al gobierno, algo que me recordaba a Marquitos Peña, hoy la figura de Marquitos Peña es Santiago Caputo, el señor del pucho. Bueno, que Ritondo también está asociado a la corrupción que tiene una tabacalera en Sarandí, que no paga impuestos hace muchísimos años y se tiene una verdadera deuda con el fisco. Y Ritondo le hace todo el negociado para que pueda seguir evadiendo. Pero bueno, en fin. Santiago Caputo, esto lo leo en el newsletter de Cenital. Cuando Vázquez le presenta la renuncia, dice: loco, se me pasó a mí los 2 millones de dólares declararlo. Dicen que le dijo: chupame las bolas, Vázquez. Bien. ¿Sí? A mí me chupa las bolas la corrupción. Yo no voy a acusar a los demás de corrupto y me chupa la bola si me acusan a mí de corrupto. Bien. ¿no? Cierro cita. Santiago ¿Este es Caputo, un textual de Santiago Caputo? 2024, diciembre. No, no es buenas- Toto, es Santi. Buenas, un poeta. Justo que en el programa anterior hablábamos de batrizarlo, de Sí. literatura. Bueno, ¿a qué voy con esto? Por ahí, se comieron la curva de que el país era un país libertario, que se compró todo el paquete de Milei y no solamente que se habían comprado 2 ideas fuertes, bajar la inflación y luchar contra la casta. Y por ahí, y tan solo por ahí, en este Chocapalusa, nos encontramos que la corrupción vuelve a ponerse en el centro de la agenda ante un gobierno que no da los resultados económicos que espera la gente en el próximo año. Llegó nuestra invitada. ¿Y esa mierda esa? ¿Eh? Esa Esa amiga mira, de Isa. dice que pagues. Bueno, mientras va llegando la invitada, yo solo quiero dejar una cosa en cuestión, Dale, a ver. que es cuánto logra Milei mantener la brecha la cuestión del dólar, con el dólar pisado, ergo la inflación, ergo la estabilidad que se puede tener el año que viene. Si explota la economía, le va a ir probablemente muy mal en las elecciones. Y sí. Y si no explota la economía es básicamente porque consigue dólares. Porque en este país, señor, señora, si no tenés dólares no puedes gobernar. ¿Cómo van a llegar esos dólares? Bueno, teníamos una noticia ahí en el gráfico 2, que es básicamente el Fondo Monetario Internacional confirmando que está pensando un nuevo préstamo para el gobierno argentino. No alcanzó con la deuda más grande que tomó
Macri en la historia del fondo, hablan de que ya está en marcha un proceso de renegociación con el FMI para que lleguen más dólares, sumado al blanqueo del año pasado, mejor dicho, de este año. Por Dios, vamos solo un año de Milei. Sumado al blanqueo, le podrían dar a Milei la estabilidad económica que necesita para llegar a unas buenas elecciones y conquistar esas bancas vacantes que mi amigo de la banca planteaba que están en disposición. Traté de hacer una prosa, pero ustedes saben que soy malo. Bueno, hasta acá llegamos en este bloque. Muchas gracias por sintonizarnos, sobre todo un 26 de diciembre, cansados, agotados, pero con ansias de análisis sesudos. Nos vemos en 1 minuto 30 segundos, donde vamos a contar con una invitada de lujo que nos va a hablar sobre la rosca legislativa que podemos esperar el año que viene y la rosca que pasó este año. Nos vemos. Bueno, hemos vuelto. Acá ya estamos con nuestra invitada, Débora Durieta, en el estudio. Débora es periodista, acreditada en el Congreso. ¿Desde cuándo? Desde el marzo de 2019, o sea, cuando Macri dio su último discurso ante la Asamblea Legislativa. Ahí empezaste a trabajar en el Congreso como acreditada. Exactamente, sí. Muy bien. Trabaja en Radio Con Voz, Radio Continental y también en los medios gráficos, MDZ, me comentabas, Estoy Diario de colaborando Río en Negro. MDZ, colaboro en el Diario Río Negro, en Diario Con Voz y otros. Bien, bien. Bueno, Débora, bienvenida y muchas gracias por sumarte. Bueno, gracias. Y queríamos aprovechar un poco tu expertise, ¿no? Tu lugar de pertenencia, para preguntarte cómo arrancó este año, que fue movido en términos políticos, la pata, digamos, legislativa del gobierno. ¿Cómo nos recibió el gobierno en ese aspecto? Nos recibió con mucha actividad. Por primera vez, básicamente desde que curo Congreso, hubo comisiones en enero. En general, en enero no se trabaja, sí, se puede llamar extraordinarias, pero en general las extraordinarias, el fuerte es en diciembre y en febrero. Bueno, acá arrancaron en enero con la ley bases, que le decíamos ley ómnibus en aquel momento, no sé si se acuerdan. Sí. Que eran 664 artículos que tocaban más de 25 materias, que tenían desde la toga de los jueces, ¿se acuerdan? Sí. Hasta que más de 3 personas, si se reunían, tenían que pedir permiso, o sea, nosotros deberíamos estar pidiendo permiso. Bueno, la privatización de una cuarentena de empresas, y después durante un proceso muy, muy largo y de mucho trabajo por parte de la oposición que nunca en mi vida vi, se aprobó la ley bases en diputados, después en Senado con modificaciones y volvió a diputados y se sancionó un texto mucho más acotado y menos ambicioso del que quería el presidente, ¿no? Me sorprendió que dijiste mucho trabajo de la oposición. Exacto. O sea, no tanto No, eran básicamente, a ver, no solo Milei tiene muy poquitos diputados y senadores, el fuerte del trabajo fue en diputados. Sí. Pero no solo son pocos los diputados, fueron fluctuando, pero 39, 40, fueron subiendo y bajando. Y no los mejores cuadros, eso lo puedo decir. Eso te iba a decir, gente con muy poca experiencia, y no solo poca experiencia, sino que no la involucraron en la negociación. O sea, los diputados iban al despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara, y Martín Menem en ese momento tampoco estaba empapado. Entonces iban a hablar con funcionarios que no sabían quiénes eran, les planteaban, mirá, esto lo acompañamos, esto no, lo redactaban, venía algún funcionario ejecutivo, lo tomaba y así. Pero fue mucho trabajo de la oposición, que en ese momento, no nos olvidemos, Milei ganó con un porcentaje muy elevado, entonces la oposición dialoguista, que le empezamos a llamar los que cubrimos Congreso, también sentían que tenían esa obligación de acompañar a Javier Milei después de ese triunfo electoral que tuvo, ¿no? Simpático como, perdón, pero ¿sí? eso que vos decías de dialoguistas, lo empezaron a llamar los periodistas. Sí. Cuando se escriba historia y se estudie esto, probablemente vayan a ser los diputados dialoguistas, como de alguna manera los actores políticos son
apodados por la Totalmente. opinión pública. Como- Pasó siempre, ¿no? Pero digo, Como los radicales con peluca, que los apodó en este caso, hay que darle el crédito a Laura Serra de La Nación, que un día votamos en la salita. Bueno, ¿cómo les decimos? Los radicales con peluca. Bueno, hay como un lobby de así. periodismo. De de etiquetado, ¿no? comunicación. La ley del mucho etiquetado de bancada. somos una corporación. Me parece muy bien. Sí, sí, Ahí somos tienen que ser muy- una corpo, si no... Sí, A veces sí, hay que sí. funcionar corporativamente. Bueno, nosotros en ese sentido nos llevamos muy, muy bien, sobre todo en la sala de diputados, que la mayoría, en los últimos años hubo actividad más fuerte en diputados que en Senado. Casi todos los proyectos se arrancan en diputados y ahí es donde se cocina el grueso de los proyectos de ley. Entonces por ahí pasamos muchas horas todos juntos ahí. Y la verdad que hay un equipo muy, muy lindo. En el Senado también, pero digo, pensando en ley bases, el grueso de la ley se trató en diputados, así que fueron días, días y días. Fue de el gran trabajo. logro del gobierno, la ley base, de alguna manera, ¿verdad? Un gran logro, pero como te decía, muchas cosas quedaron en el camino y te das cuenta que al final del día quería el título del gobierno. Porque te pongo un ejemplo. Privatización. Arrancó con un listado de 41 empresas a privatizar, era el texto original. Después terminó en creo que 11. Pero no solo eso, sino que el oficialismo jamás conformó la bicameral que se encarga de la privatización de las empresas. O sea, todo el capítulo de privatizaciones de la ley base Está quedó en la nada. Exactamente. Después, bueno, el RIGI sí se avanzó, pero había muchos, muchos temas de la ley base, no sé, reforma vinculada a la salud, a la ley de salud mental, un montón de temas que quedaron afuera. La reforma política, que después el gobierno hace poco tiempo intentó reimpulsar, no lo hizo. Digo, quedó más que nada en un título de la ley más grande de la historia, las sesiones más largas, pero en concreto tuvo impacto esa ley, obviamente. Pero creo que fue más el título y el proceso que la ley en sí. Sí, y el corazón un poco del RIGI me parece que... de Sí, alguna exactamente. manera- Tampoco es que estamos viendo la lluvia de inversiones que imaginábamos que iba a haber, por lo menos por ahora, Sí, sí, ¿no? total. Hay, como para ir peloteando a ver qué te parece a vos, siento que la apuesta del gobierno con la ley base fue, bueno, ¿no? Sacar un pliego de reformas muy pretenciosas, ¿no? Ujú. Muy fuerte, que jugaba en consonancia con lo que había sido la primera gran medida de Milei, que fue ese gran DNU, ¿no? El DNU 70. Pero había una voluntad de construir una especie de, bueno, apoyo mayoritario a nivel político, digo, de esa ley. Y eso se fue diluyendo, ¿no? Un poco a lo largo del año, como la estrategia legislativa fue cambiando. De No, alguna yo manera. lo vería al revés. El gobierno arrancó diciendo nosotros no vamos a negociar, no vamos al toma y daca de la política, no está con nosotros, no va con nosotros, la rata. ¿Te acordás que empezó? Sí. De hecho, Javier Milei empezó. Un gran adjetivador, Milei. Sí, gran, no sé si es bueno o malo, pero arrancó dándole la espalda al Congreso y discursivamente siempre se mostró muy en contra de consensuar y negociar. Parecía que iba, que muchos ahora se usa mucho el chicken game, que parece que a ver quién cede primero, el gobierno o la oposición. En ese momento cedió y mucho la oposición, el gobierno, perdón, porque de vuelta, la ley fracasó en un primer intento, volvió a comisión y realmente quedó casi una cáscara vacía de lo que fue el texto inicial. Después se puso mucho más duro el gobierno en otros temas, tuvimos 2 vetos presidenciales y demás, pero nunca lo vi con una intención de generar una mayoría. Más bien consolidó una minoría, la minoría del tercio, Claro. que lo vimos con los 2 vetos presidenciales, el número mágico de 86 diputados que se necesitan para vetar cualquier ley. O sea, más que consolidar una mayoría, insisto con esto, acentuó o reforzó la minoría, el tercio, y hasta ahí nomás. Sí, un poco nosotros lo pasábamos el otro día, el Mm. mensaje que dio Pichetto cuando fue la discusión sobre el veto al presupuesto universitario, Sí. que él les dijo, "No, ustedes acá están consolidando el partido de la minoría y el Bueno, bloqueo, ¿no?" Totalmente, es eso, consolidaron el partido de la Esa fue la minoría. estrategia, me parece, que se sostiene. Es difícil pensar que... no sé qué pensás, ¿no? A mí se me vuelve un poco difícil de pensar que siempre puede funcionar de esa manera para todo tiempo y lugar. Porque yo te entiendo si vos necesitas consolidar tu tercio para sostener un veto presidencial de algo. Digo, no es el primer gobierno que veta una ley, ¿no? El gobierno de Milei. Ujú. Ahora, es difícil pensar que eso es la llave de tu gobernabilidad, digamos, ¿no? Porque hay otras decisiones que se tienen que tomar por la positiva. Estoy pensando, por ejemplo, en un hipotético presupuesto,
Bueno, ¿no? Por ejemplo. totalmente, y ahí otra vez se consolidó el partido de la minoría, o como haya dicho Pichetto, porque el gobierno fue o votan esto o nada. Y cuando faltaban horas para que se llevara adelante la reunión de comisión para dictaminar el presupuesto, el gobierno vio que no tenía las firmas, levantó la reunión y nunca más presupuesto. Y lo mismo pasa con los pliegos de los dos candidatos que tiene Javier Milei para la Corte Suprema, que ahí necesitas 2/3, o sea, una mayoría especial. Olvídate que los consiga, por lo menos ahora, sobre todo cuando pones una figura tan cuestionada o tan polémica como Ariel Lijo. Entonces, ¿de qué te sirve esa minoría? O querés sostener tu discurso, que en el discurso de campaña, perfecto, pero todavía quedan 3 años de gobierno. Claro. Y no puedes estar todos los años sin presupuesto, 4 años con 3 jueces o 3 años con 3 jueces de la Corte. Digo, no me queda claro hasta qué punto vas a tener inversiones en un país que no tiene presupuesto, que tiene una Corte muy, muy débil. Y no te olvides que, si bien Javier Milei quiere nombrar a los 2 jueces por decreto, quien le toma la jura a esos 2 jueces por decreto es la Corte Suprema. Ya la Corte Suprema en estos días dijo... Con no, 3 puedo funcionar. exactamente, salvo uno de los impulsores del hijo, justamente no se pronunció en ese sentido, pero si ellos no te toman, no aceptan a estos 2 candidatos, va a seguir funcionando con 3 miembros. Ahí hay queríamos profundizar sobre el tema de la Corte y la factibilidad, quizá no tanto por parte de la predisposición que tenga la Corte para aceptar miembros de nuevo por decreto o no, sino también del lado de las amenazas, digamos, que fueron intercambiando. Por un lado, Milei diciendo, ustedes hacen dormir los pliegos de los cortesanos que mandamos desde mediados de año. Yo no vi a nadie, o sea, si vos hablas con la gente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, te dicen, el que consiguió las 9 firmas del hijo fue el hijo. Total. Que fue una noticia en su momento, ¿no? El hecho de que Corpachi o sea, haya no es que lo acompañado. viste a los funcionarios del Ministerio de Justicia trabajando fuertemente. Desde el primer minuto ya dijeron Mansilla no. El hijo fue súper cuestionado y el día 1, Victoria Villarroel, presidenta de la Cámara o del Senado, que es la que también tiene que negociar con los diferentes bloques para reunir la firma, no está de acuerdo. Entonces, ¿cuánta intención tenía el oficialismo de que avanzaran los pliegos? Pues no los viste negociando, no los viste cediendo, no los viste antes de mandar los pliegos. En general la costumbre es charlar con los diferentes bloques para mandar nombres que estén medianamente cerrados. No se hizo. ¿Te sorprendió que Corpachi habilite que se avance con el tema del hijo? Creo que no, creo que benefició a algún sector del kirchnerismo. Pienso en Gildo Infran, por ejemplo. De hecho, eso significó la salida de Paultroni. El oficialismo tenía apenas 7 senadores y se quedó con 6 porque justamente Paultroni cuestionó el accionar de Ariel Lijo en su provincia, en la provincia de Formosa. Por una causa contra Infran, ¿no? Que Contra Infran que tenía con The Old Found, ¿se acuerdan? Uy, es bien. No, ustedes no habían nacido. Una causa muy vieja. Por la contratación de una renegociación consultora. de la deuda, sí, exactamente. Exacto, bueno, claro. Algo raro, antes que ustedes nacieran, pero sí. Qué sé yo, creo que no llama tanto la atención, pero creo que ahí la intención que tuvo, sobre todo, por lo menos los trascendidos y lo que uno lee de las crónicas y demás, y lo que vas hablando ahí adentro, es que la intención, sobre todo de Cristina Kirchner o del kirchnerismo, era conceder la firma del hijo para al mismo tiempo ampliar la corte o sumar a una mujer, y ahí poner el kirchnerismo una mujer propia. Se hablaba de Sagnún, una ex senadora muy cercana a Cristina Kirchner. Digo, no necesariamente la firma de Corpachi tiene que ver bancamos al hijo, sino estamos dispuestos a negociar. A la negociación. Sí, exactamente. La pregunta por ahí, como básica, es ¿cómo logró gobernar una persona con 39 diputados y 6 que no es normal, digamos. No es normal. Usualmente estoy pensando, ¿no? El frente... Pues me acordaba... Perdón, meto un insert, pero me acordaba que el gobierno de Alberto Fernández, cuando asume, también manda... no era una ley ómnibus, pero manda una ley muy grande a votarse a los fines de diciembre del 2019, pero tenía un bloque que podía, digamos, ahí en el Senado hacer las veces exactamente. De apoyo. Alberto Fernández tenía mayoría en el Senado y en diputados, si mal no recuerdo,
estaba muy muy cerca. cerquita y tenía un bloque interesante para negociar al bloque de los Ramones. No sé Claro. si se acuerdan. Bueno, entonces tenía un panorama mucho más allanado y obviamente la costumbre es se le concede el primer proyecto de ley al que recién llega porque fue votado y demás. Pero si me preguntás por qué, cómo lo logró Javier Milei, por un lado, de vuelta, porque tuvo muchos votos y lo que supo ser Juntos por el Cambio interpretó, nuestros votantes votaron a Javier Milei, entonces nuestros votantes quieren que acompañemos a Javier Milei, sobre todo después de un contexto en el que se llevan las elecciones de mucho hartazgo a la política, entonces este temor de quedar como el que le pone palos en la rueda a alguien que llega de afuera y demás, que los tilden de casta y demás, etcétera. Y por otro lado funcionó mucho, me acuerdo que Marcela Pagano, cuando todavía no había asumido Milei, dijo unas declaraciones en TN que tuvieron mucha repercusión, que ella dijo que Milei podía usar fondos discrecionales para justamente conseguir los votos. Qué lindo. Podemos decir que Bueno. Javier Milei usó mucho el látigo, pero no tanto la chequera, más bien el látigo. A comienzos de año, creo que fue con la ley Bases, o no me acuerdo con qué, Yarlora, gobernador de Córdoba, osó pararse ponerse en la vereda enfrente de Javier Milei. No le fue bien en las encuestas, sobre todo Córdoba, que es muy mileísta. Entonces, ante el temor de que Javier Milei, a través de las redes o lo que fuera, te aplique el látigo, muchos concedieron. Y también durante el año hubo muchas promesas, sobre todo por parte de Guillermo Francos, a los gobernadores, que los gobernadores fueron clave para que se bajaran muchos diputados en los vetos, por ejemplo. Se le hacían muchas promesas a los gobernadores que después no se cumplían. Así que primó un poco la lógica del látigo y la chequera, más látigo que chequera o más látigo y nada. Eso por un lado, y por otro lado, este impulso inicial del triunfo de Milei en las elecciones. Qué loco, ¿no? Porque el látigo, o sea, es síntoma de fortaleza del gobierno. Sí. Si no, el chequera usa cualquiera. Ahora, el próximo año, ¿cómo ves que va a encarar, cómo crees que va a encarar la estrategia el gobierno? Digo, ¿que va a buscar sacar leyes o va a buscar Frizar el mantener Congreso vetos? de nuevo. Claro. Uy, qué buena pregunta. No me queda claro que al gobierno le interese hacer uso del Congreso. Bueno. Ponele, te pongo un ejemplo, pensando en voz alta. La ley de hojarascas. ¿Te acordás de esa ley? Que hicieron un montón de publicidad, que la ley que nunca la trataron. Fíjate que el gobierno llena la agenda de temas, pero pasa el siguiente. No sé si le interesa tanto el Congreso. De hecho, no le interesa porque volvemos al primer día, el 10 de diciembre, que Javier Milei le dio la espalda al Congreso. Parece que le interesan más las redes, los DNU. Tiene una lógica totalmente distinta. Ahora, sí me imagino a la oposición usando el Congreso para marcarle la cancha o impulsar su agenda en el Congreso. ¿Hay una agenda de la oposición? Sí, claro. Este año tuvimos agenda. Tuvimos la agenda de los jubilados, de las universidades, que voltearon el DNU de la CIDE. Después estuvo este intento de voltear sin éxito el DNU que le da vía libre a Caputo para reestructurar deuda. Y yo creo que este año que arranca, sobre todo ahora que estamos viendo que el PRO recién ahora se está dando cuenta que no lo van a tener en cuenta para el armado, o sea, les tomó un año. Hay que ver cómo empieza a comportarse el PRO. Te pongo un ejemplo chiquito. Hace un par de semanas, creo que fue, Luciano Laspina presentó un proyecto para eliminar las retenciones. Y hay que ver de a poco cómo el PRO, con su ¿Laspina agenda... entró como funcionario al gobierno? No, ¿O Laspina es todavía diputado del PRO. Lo que quiero decir, hay que ver cómo el PRO de a poco no empieza a marcar agenda con ficha limpia otra vez, después del papelón que fue la sesión que no fue. Digo, Bueno, más allá... Sí, también fue por Macri. Bueno, exactamente, por eso hay que ver cómo empieza a manejarse la oposición ante de vuelta un gobierno que hace mucho uso de los DNU Sí. y poco uso de las leyes, ¿no? Qué complicada la tiene el PRO, ¿no? Digo, me parece que El PRO el que peor arranca el año es... Sí, así arranca una nota que estoy escribiendo justo hoy que dice el PRO la tiene muy difícil porque ¿qué está haciendo la Libertad Avanza? Se quedó con sus votantes, por lo menos eso es lo que interpretan los libertarios. Está bien, los votos y los votantes no son de nadie, pero al día de hoy las encuestas que usan evidentemente les dicen eso. Se quedó con parte de la agenda, sobre todo del tema anti-kirchnerismo.
Y también va a usar esta estrategia que usó con Patricia Bullrich allá en diciembre, bueno, cuando ganó el balota. No, sí, bueno, cuando ganó las elecciones, y más acá en el tiempo con Kravitz. ¿Qué es esto? De sacarle funcionarios que tengan peso, tengan gestión y demás, más que hacer un acuerdo de cúpula con el PRO. Así que hay que ver si a futuro no se lleva a un Santilli, a un Ritón, digo, no sé, pueden pasar muchas cosas. Están tirando fuegos artificiales, están por Pueden hacer un monumento a Milei para que lo metan. Pueden pasar muchas cosas que se empiecen a llevar a referentes del PRO y que el PRO se empiece a achicar cada vez más. Ahí hay una pregunta. Se dejó entrever los últimos días que el gobierno de Milei, además de esta especie de selección, digamos, específica que hace de dirigentes del PRO, también estaba avanzando con respecto a atraer, si se quiere, a dirigentes de las bancadas provinciales, o por lo menos a reunirse y a buscar ahí un poquito más de no sé qué es lo que se está tanteando, no sé si vos tenés información, si hay candidaturas en juego o simplemente volvemos al caso tomemos el caso Cuéllar. Hay una nota de Federico Mayol en Infobae que la publicó un par de días después del escándalo de Cuéllar en Paraguay con los más de $200.000 sin declarar, y era que Cuéllar estaba haciendo un acuerdo con Casa Rosada para ser candidato, no sé si exactamente de los libertarios, pero para de alguna manera dividir al peronismo en dos. Y de hecho ya era un libertario Cuéllar. O sea, no sé si iría con el sello La Libertad Avanza, pero que había un acuerdo. Pero para romper el peronismo exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado hay que ver, por ejemplo, qué hace Camau Espínola en Corrientes. Así que hay que ver cómo empieza a jugar con algunos referentes provinciales que no son de lo que supo ser Juntos por el Cambio. Fíjate que los radicales con peluca, cuando Karina Milei va a las provincias donde están los radicales con peluca, no los invita. Lleva figuras propias o lo que fuera. En Tucumán, y no me acuerdo, a Misiones no fue. Pero no es que suma a dirigentes del PRO. A ver, la estrategia es muy clara y se vio con ficha limpia. Es nosotros versus el kirchnerismo. En el medio no hay nada. En el medio está Juntos por el Cambio, o sea, el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, algunas fuerzas provinciales, no sé, Yarlora, digo. Sí. Pero es un poco a todo o nada, es un poco lo que está jugando el gobierno y que está saliendo, digo. Es o te pones la peluca o sos kirchnerista. No hay, o sea, hoy, de acá a un año, falta un montón, pueden pasar un montón de cosas, pero por lo menos hoy el esquema se plantea así, por eso lo de ficha limpia, todo indica que ahí hubo un acuerdo, por lo menos tácito de bajamos ficha limpia para tener a Cristina en el ring. Eso justo quería hablar, digo, porque vos quieren tomar la agenda anti-kirchnerista. Y de alguna manera la agenda anti-kirchnerista siempre rondó el tema de la corrupción, etcétera, para pegarle al republicanismo. Sin embargo, pareciera que La Libertad Avanza está abandonando poco a poco el problema de la corrupción. Como que no es una agenda central, digo, ficha limpia. 4 o 5 diputados de La Libertad Avanza no bajaron a dar quórum. 8 de... Bueno, bastantes. Sí. No bajaron a dar quórum. ¿Cómo ves esa tensión de querer apropiarse de el antikirchnerismo, pero a la vez no tomar tanto una agenda que, bueno, era... Ellos nunca usaron tanto la agenda de la transparencia, la corrupción, como la coalición cívica o el PRO. Sí. Sí, la casta, los corruptos, los chorros de los políticos, sí, pero no en este sentido de meter preso a nadie, digo, sino hablar más bien de casta, directamente desprestigiar o deslegitimar a todo lo que es el sector, la casta política, como le dicen ellos. No tanto de vuelta con esta idea de transparencia. Ficha limpia nunca fue bandera propia, siempre fue una bandera del PRO, de hecho de Silvia Los Penato. Sí. Que la viene impulsando desde 2016, creo que fue la primera vez que la presentó. También la acompañó, por ejemplo, la coalición cívica, que también tiene un discurso muy en ese sentido. Sí es cierto que fue una promesa que hizo Javier Milei el 1 de marzo, cuando dio su discurso, ahí sí, ante la Asamblea Legislativa, que es cuando presentás tu plan legislativo para ese año. Ahí anunció que la iba a impulsar. Y de hecho fue muy aplaudido por el PRO, y ahí también anunció que iba a impulsar otro proyecto de ley, que es la democratización de los gremios, que entre otros temas incluía ficha limpia para los dirigentes gremiales, el fin de las reelecciones indefinidas, que haya transparencia en los gremios y demás. Bueno,
esos dos proyectos de ley que con bombos y platillos anunció Milei, jamás los impulsó. En un cajoncito, guarda. Peor que cajoncito, porque en el caso de la democratización gremial, quien toma ese tema es la UCR. Si mal no recuerdo, el autor es Fabio Queglas, un diputado de la UCR Provincia de Buenos Aires, y el que lo impulsa en comisión es Martín Tetaz. El día previo al que iban a firmar el dictamen, es decir, que queden los textos listos para ser llevados al recinto, a Tetaz se le empiezan a bajar los libertarios. Cancelaron el debate y te reconocían los libertarios. No es una batalla que queremos dar ahora. Claro. O sea, los mismos que hablaban de la casta sindical frenaron ese tema que justamente impulsaba, promovía la transparencia y la democracia en los gremios. Lo mismo pasó con Ficha Limpia. Javier Milei lo anunció. Después acompañan el dictamen de los penatos, se le hicieron cambios y demás, y el día de la sesión, bomba de humo, desapareció. Después prometen que Fargosi iba a hacer un texto mejor, lo estamos esperando, todavía no llegó, y resulta que Ficha Limpia lo que podía hacer es bloquear a los buenos candidatos, porque te podían armar causas, o sea, encima hablan mal de la justicia, lluvia de inversiones, si hablas así de la justicia de tu país. Eso por un lado. Por otro lado, nunca llegó la versión Fargosi, y por último, después querían salvar o quieren salvar a Cuader cuando lo encontraste con $200.000 sin declarar. Débora, hablabas de subir, bajar leyes, etcétera. ¿Quién negocia por parte del gobierno? Porque no se ve, ya dijimos, no se destaca por sus cuadros políticos, ¿no? El gobierno o sus cuadros legislativos. No se me hace la idea de que ninguno que esté ahí sentado en una banca sea el impulsor de las negociaciones por la rosca parlamentaria. ¿Quién va de parte del gobierno marcando esa agenda legislativa, negociando que sí, que no, quién sí, quién no, etcétera? En general, si bien las negociaciones se llevan adelante en el despacho de Martín Menem lo fueron involucrando con el correr de los meses, pero el que me sale el nombre y no el apellido, que ni siquiera el nombre, Cochi le dicen, pero le escribí 20 veces ese nombre y ahora se me fue, es el viceministro del Interior. Chicos, ayúdenme, por favor. Cochi. Bueno, y sobre todo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, es, si querés, la figura que tiene el respaldo de Casa Rosada para negociar. Pero de vuelta, a veces acuerdan cosas con Guillermo Franco, los legisladores, y después en Casa Rosada... ¿Lisandro Catalán? No, entonces no es él, pero... No. Gustavo García. No importa, bueno, Cochi, le dicen, ministro chicos, lo veo siempre... no, Catalán. Fin no. de año. Después lo buscamos, no importa. Acá el televidente lo va a googlear y le va a decir, chicos, tengo la cara. ¿Quién es Cochi? Bueno. Se busca, Cochi. Cuando salga acá me voy a acordar el nombre. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, en general es Guillermo Francos, pero siempre la última palabra la tiene o Santiago Caputo. En general, cuando se va a aprobar alguna ley decisiva, va Karina Milei a sentarse ahí en el balcón. Exactamente, así que siempre hay un monitoreo, si querés, del Triángulo de Hierro, pero el que suele ir como embajador al Congreso es Francos, y el que no me acuerdo el nombre, qué vergüenza. Amigo Cochi. Una pregunta, vos sos habitué del Congreso, en donde para Milei estaba su enemigo máximo, que era la casta. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Están llevando vianda? ¿Están viviendo peor? El ataque contra la casta. Mira, no me hagas hablar, pero vamos a hablar. Hace un par de semanas se hizo un acto partidario en uno de los salones de diputados, del anexo de diputados. O sea, más casta que eso no hay. No puedes usar las instalaciones de diputados para hacer un acto partidario, invitar a la juventud libertaria y decirle que llenen las urnas de votos para que el año que viene llenen el Congreso de Diputados y Senadores libertarios. Eso es casta. Pero bueno, después, qué sé yo, los ves comiendo en el comedor del Senado, lo ves que comen los sandwichitos que le llevan cuando están muchas horas de comisión, hacen uso de las instalaciones, que para mí está perfecto. De hecho, usaron las combis del Congreso para ir a visitar a los represores, a los genocidas, a los genocidas a Ezeiza. Les interesa el tema de los despachos, buscan despachos más amplios de los que le tocaron. Hay una lógica que les empieza a gustar un poquito el tema. No son Pepe Mujica.
No, básicamente. no, para nada, ¿no? Además, el primer día que llegaron estaban en un cumpleañito, se sacaban fotos, se sentaban, ellos estaban chochos. O sea, no, tienen comportamiento casta, así que, o sea, Pero no llegaron siendo casta. Eso sí se lo podría decir, ¿no? Como llegaron. Nosotros no, ni vamos ellos mucho con una entienden cómo claro, un componente llegaron. muy plebeyo, muy de. Es como que yo llego un día mañana a ser diputado y No, vos llamo a sabés, Rama, nos sacamos un par de chicos, no fotos. sabían que era un dictamen de mayoría y de minoría, o sea, algo tan básico. Yo entiendo que la gente que no nos mira no entienda, no No tiene por qué sepa. saberlo. Exacto. Pero si te Pero eligió. si vos sos diputado, senador, mínimo tenés que saber que es un dictamen. Bueno, no lo saben. Encima, un par de meses antes ya sabés que vas a asumir. Además, O sea, no es que te- yo te juro, le digo, chicos, les doy un curso gratuito, ¿no? Pero por lo menos para que no hagamos papelones, porque, o sea, no sé, son funcionarios públicos, o sea, no sé, no es que son revolucionarios ni nada de eso. Tienen un comportamiento que para mí está perfecto, son diputados y requieren. A ver, si vos querés que la Cámara funcione, necesitas que algunos diputados por ahí tengan chofer porque tienen que estar en muchos lugares a la vez, o necesitas que tengan vuelos en avión porque tienen que llegar, viven en el interior, se supone. Además hay una concepción errada. Ellos piensan que si no están en el despacho, los diputados o los senadores no están trabajando. Es al revés. Se supone que vos tenés que estar en tu provincia recolectando cuáles son las problemáticas o las Claro. necesidades de tus vecinos, de tus coprovincianos, lo que fuere, y después los días que hay comisión o sesión, volcás ahí. Bueno, para ellos la concepción era inversa, para ellos trabajar era estar ahí. O sea, Tomando mate. cuando era la ley bases en enero, veías a todos los libertarios sentados en la mesa escuchando, ¿te acordás que fueron como 200 asociaciones civiles? Estaban todos comiendo sandwichitos mientras que en el despacho de Menem la oposición les estaba redactando el proyecto a los libertarios. Claro. Eso fue una imagen para mí como muy... Estos eran los que venían a combatir a la casta, pero bueno. ¿Te sorprendió el primer año de Milei? Ay, sí, al principio era un diputado, no voy a decir quién, fue un día, en diputados hay una pizarra que tiene el dibujito de todo el hemiciclo. Fue y le llevaron a las autoridades, básicamente, a Martín Menem y a Lule Menem, que en ese momento estaba igual. Lule Menem sí tiene más experiencia en política, y le explicó, este diputado, no vamos a decir quién es, le puso el hemiciclo y le dijo, mira, vos tenés esto, necesitas todos estos diputados para que tu ley avance. Así que no vas a llamar a sesión esta semana, porque se te va a caer la ley. Ah, bueno, te lo... Había que poner el gráfico, porque si no... Exactamente, pero yo vi pasar el pizarroncito que lo llevaban al No, despacho no, de no. Menem, te lo juro por Dios. Claro. Es O terrible. sea, ese nivel. Y aún así lograron gobernar y conseguir muchas cosas. Sí, consiguieron un montón de cosas, pero faltan 3 años. Y de vuelta, si vos sos inversor de otro país, Sí, sí. Y No. te cuentan esta historia, que le llevan... una cosa las petroleras, que qué sé yo, pero algo más chiquito. Vos invertís en un país donde tenés un presidente que tiene 1/3 con suerte de diputados y de senadores, ahora hay que ver si en el PRO, digo, que tiene 3 jueces, que no tiene ningún gobernador, que no tiene intendentes. Débora, como para ir cerrando, te quería preguntar, el año que viene hay elecciones, ¿no? De Ujú. renovación legislativa, estuvimos Sí. charlando antes un poquito sobre eso. Y te quería preguntar, ¿cómo, a ver, claramente el gobierno está apuntando a tener una estrategia de somos nosotros, ¿no? O sea, yo no voy a cerrar con nadie. El purismo. Sí, que es bastante parecida a la estrategia que se dio en macrismo en el 2017, ¿no? Es decir, todos especulaban con que tenía que cerrar con Massa para enterrar, digamos, al kirchnerismo, y Marcos Peña dijo, no, podemos solos. Sí. Uno puede decir, en el corto plazo fue positivo, pero en el largo plazo no fue tanto, ¿no? ¿Qué tan probable ves que ese éxito, quizá en el corto plazo, de un gobierno que va solo y le va bien en una elección, después se traduzca en un problema de gobernabilidad porque se te hace una pelota opositora gigantesca de ahí en adelante? Los primeros que le advierten a Javier Milei o a los libertarios que no usen la estrategia de levantar a Cristina son los del PRO. Porque de vuelta, por ahí el votante antikirchnerista se va a inclinar a ellos porque no quieren otra vez el kirchnerismo y demás. Pero ¿qué te dicen desde el otro lado? Ojo que sí, está otra vez el fantasma de Cristina Kirchner. Ojo que puede pasar con las inversiones. Si te peleas con los gobernadores, con el PRO, digo,
ojo cómo se puede traducir eso en el Congreso, porque de vuelta, es cierto que Macri no desoyó, vamos a decir, desoyó la propuesta de los Monzó de la vida, que era justamente ampliar, consensuar, incorporar gente, sumar y demás, y fueron más por el purismo, pero el PRO gobernó, pero tuvo una coalición parlamentaria, que fue la UCR y la coalición cívica. Y más allá de que fueron muy críticos los radicales y la propia Elisa Carrió, y muchas veces había voz, me acuerdo de Elisa Carrió cuando fue lo de nombrar a los jueces por decreto, salió y dijo que no. Después cuando se quería aumentar las tarifas, Cornejo salió y dijo no, se le plantaban, pero aún así fueron muy responsables, si querés, en el sentido que acompañaron a Macri hasta el último día, y ahí el presidente del interbloque Juntos por el Cambio era Mario Negri, de la UCR. Ellos tenían un interbloque muy, muy interesante, que es cierto que un montón de leyes no las podían sacar, pero a la vez tenían gobernador, tenían otro panorama. Exacto, exactamente. Es cierto que en el gabinete les dieron muy pocos los casilleros a la UCR y a la coalición cívica. A la coalición cívica creo que secretarios más que nada, pero el esquema era otro. Y bueno, esto es más, se torna mucho más polarizado, mucho más virulento, mucho más, no me queda claro, sobre todo pues el año que viene también la lógica de las elecciones van a ser provinciales. Fíjate cómo le fue a Milei cuando eran elecciones provinciales, su lista no le iba bien. A los gobernadores. Exactamente, así que hay que ver cómo juegan los gobernadores el año que viene, sobre todo porque otra cosa, y es que viene la boleta única de papel. Y hay que ver qué pesa más, las caritas o el sello. Hay que ver si primero hay que ver si La Libertad Avanza puede repartir las urnas y las boletas. No pudo repartir la yerba que estaba arrumbada ¿se acuerdan? En los galpones. Bueno, hay que ver si pueden repartir. Hay que ver si ellos que están tan en contra de la pauta y demás, hay que ver cómo instruyen al ciudadano. ¿Ustedes saben votar con boleta única de papel? Seguramente que sí, porque... No tengo la más mínima idea, y estudié ciencia política. Eso, te iba a decir, ustedes seguro que sí, porque estudian ciencia política. Bueno, no. Imagínate una persona, un médico que hace 20.000 horas de guardia, llega un día al cuarto oscuro y por ahí mete 3 cruces, digo. Necesitas, digamos, capacitar a la ciudadanía. Bueno, imaginemos que capacitan a la ciudadanía. Mi duda es, y la de todos, es que va a primar el día de la votación. Si el sello violetita de La Libertad Avanza o las caritas. Claro. Entonces, para mí, yo si era Javier Milei, no hubiese cambiado la boleta partidaria porque equipo que... Yo de fútbol no entiendo nada, pero entiendo que equipo que gana no se toca. Entonces, totalmente. ¿Por qué cambiaste la boleta? No lo sé. Así que hay que ver, en unas elecciones que tienen lógica provincial, que las boletas no van a llevar el nombre o el apellido de Milei. Capaz Karina Milei es candidata, pero es candidata en una provincia. Claro. Bueno, capaz que, no sé, ponen a los gordos dando la vida y traccionan. No lo sé, pero... Un batallón de gordos dando. Para mí no está todo tan dicho. No quiero decir a Milei le va a ir re mal el año que viene. Digo, pero falta mucho y hay algunos elementos que cambiaron respecto de las elecciones del año pasado que fueron presidenciales. Bueno, ojalá tengas razón, Débora. Terminamos el año no sé muy qué optimista. Es mejor o peor. Bueno, para nosotros, del este lado de la mesa para allá, decimos ojalá. Muchísimas gracias por ustedes, venir. chicos. Cerramos el año de lujo, bueno. Proyectando un poquito el año que viene y terminando de concluir lo que fue este año agitado. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. ¡Feliz año!